Listo. Clasificación de triángulos según la medida de sus ángulos. ¿Sí? Bien. Son 3 triángulos. ¿Sí? Un triángulo se clasifica, o los triángulos se clasifican en 3, según la medida de los ángulos. Vamos a empezar con el triángulo rectángulo. ¿Sí? El triángulo rectángulo, que ya lo conocemos, ya lo hemos visto por ahí. ¿Sí? Es este, ¿verdad? Triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Dice, es aquel triángulo que tiene un ángulo recto. Reconocen ustedes el ángulo recto, ¿verdad? Un cuadradito ahí pintado de rojo. Ese es el, Sí, es el ángulo que tiene el ángulo cuadrado, claro. ¿Cuánto mide el ángulo recto? 90 grados. 90 grados. ¿Ya? Este es el ángulo recto. Y los otros 2 ángulos son agudos. ¿Ok? Son agudos. O sea que miden menos de De 90. 90 grados. O sea, entre 0 y 90 grados. Mejor dicho, mayor que 0 grados y menor que 90 grados. ¿Sí? Además, mira, ve, un triángulo rectángulo, mira sus lados, miren sus lados. Sus lados tienen un nombre, mira. Catetos, hipotenusa. Los catetos son los lados que se forman con el ángulo recto. Se llaman catetos. ¿Ya? Y el lado que está frente al ángulo recto, que está al frente del ángulo recto, se llama hipotenusa. Es el lado más grande que los catetos. ¿Sí? Vamos a ver en otra clase el teorema de Pitágoras, donde vamos a hablar más del triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces, ese es un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Reconozcan, ¿sí? Miren bien al triángulo rectángulo, es un triángulo importante. Listo. Bueno, y además, como los 2 ángulos son agudos, ¿sí? Y ya tenemos un ángulo recto que mide 90, entonces esos ángulos agudos deben sumar 90 grados también, ¿no? Ya que serían 90 grados más el ángulo recto que mide 90 serían 180, ¿no? Ahí está. Ese es el triángulo rectángulo. Veamos el otro triángulo, acutángulo. Acutángulo. ¿Sí? Ahí está. Es el triángulo acutángulo. ¿Por qué se llama acutángulo? Porque la medida, o mejor dicho, los 3 ángulos son agudos. ¿Sí? Son agudos. En esta figura, alfa, beta y teta son ángulos agudos. O sea que miden, son mayores que 0 grados, y menores que 90 grados. ¿Sí? Pues ahí tenemos el triángulo acutángulo. Eh, el nombre también me indica, pues, ¿no? Acutángulo, ¿no? De agudo, ángulos agudos. ¿Sí? Entonces, vamos a poner aquí las condiciones. Ahí está, mira, ve. Alfa, beta y teta, mira, ve. Mayor que 0 grados, no menor que 90 grados. Son ángulos agudos. ¿Ok? Recuerden. Y por último, vamos a ver el triángulo obtusángulo. ¿Sí? Triángulo obtusángulo. ¿Recuerdan el ángulo obtuso? ¿Mm? El ángulo Sí, obtuso es es aquel mayor de 90, pero mayor. menor que 180. Así es. Entonces, en este triángulo tiene que haber un ángulo que cumpla esa condición. ¿Sí? Ahí está. Ahí está el enunciado. Dice. O sea, aquel que tiene un ángulo obtuso y 2 agudos. Listo. O sea, en esta figura, alfa y beta son agudos, porque miden, son más que 0, mayor que 0 grados y menor que 90 grados. Pero hay un ángulo que mide más de 90, pero menor que 180 grados. A ese ángulo se llama obtuso, ¿no? Entonces tenemos acá un triángulo obtusante. Voy a hacer unos dibujitos así, a mano nada más. ¿Sí? A mano. ¿De acuerdo? Para que, como ejemplito, por ejemplo, yo quiero
un triángulo rectángulo cualquiera, lo puedo dibujar así, así nomás, ahí está. Y acá los ángulos, ¿no? Estos dos ángulos son agudos, deben sumar 90 grados. Entonces yo lo pongo acá 30 grados, este ángulo tendría que ser 60 grados. 30 más 60, 90. Y más los 90 que están aquí, 100. 180 grados. Un triángulo acutángulo. Los tres ángulos son agudos. Puedo dibujar cualquiera, así a pulso. ¿Sí? Un ejemplito nada más. Y ahí están los ángulos. Solo agudos, ¿ah? Solo agudos. Por ejemplo, voy a ponerle acá 70 grados. ¿Sí? Acá 40 grados o 50 grados lo voy a poner mejor. Ahí está. 50 grados. Buenos días, profesor. O sea, profesor, ¿puede ser así como que de cualquier grado, algo así? Sí, pero tienen que ser agudos, ¿no? Y deben sumar 180. Ah, ya, ok. 70 más 50 más 60 da 180 grados, ¿no? Sí, o sea, tienen que ser menores de 90. Claro, los ángulos tienen que ser menores que 90 y cumple, ¿no? Entonces, acá tenemos un triángulo Porque si son Profesor, mayores ya no yo hubiera cumplirían. dicho 80 más 80 más 20. también 80 más 80 más 20. Y un triángulo obtusángulo, recuerda que tiene que haber un ángulo obtuso, ¿no? Así nada más a pulso, a pulso. Ahí está. Con otro colorcito voy a dibujar los ángulos. Por ejemplo, un ángulo obtuso es mayor que 90 y menor que 180 grados. Por ejemplo, 100 grados, ¿no? 100 grados, ahí está. Y los demás serían agudos. Puedo poner por acá 50, Y 30 grados. 30 grados, ¿no? Ahí está. Sí. Un triángulo obtuso. Ay. Es un triángulo, perdón, obtusángulo. ¿Sí? Dos ángulos agudos y un ángulo obtuso. Recuerden, el ángulo obtuso, más de 90 grados, pero menor que 180 grados. Ya está. Ahora vamos a ver la clasificación según la medida de sus lados. ¿Sí? Según la medida de sus lados. También tenemos tres triángulos, según la medida de sus lados. El escaleno, isósceles y equilátero. Exacto. El triángulo escaleno, isósceles y equilátero. Después de esta explicación viene la primera actividad, muchachos, ¿ah? Para reforzar la parte teórica. ¿Sí? El triángulo escaleno se caracteriza porque los tres lados, ¿sí? La medida de sus tres lados son Lentes. tienen diferente medida. Los tres lados, ¿sí? No son iguales. No son iguales, se dice. O no son congruentes, también se dice. ¿Ah? Y los ángulos también. Los ángulos también tienen diferente medida, los tres ángulos, ¿no? Entonces, tiene los tres lados diferentes y los tres ángulos también diferentes. Ahí está, mira, un triángulo escaleno. ¿Sí? Miren las marquitas que hay en cada lado, ¿no? Acá hay un circulito, una rayita, aquí un rectangulito. Eso nos indica que los tres lados son diferentes, ¿no? Tienen diferente medida. ¿Sí? Reconozcan, así vamos a encontrar los ejercicios con marquitas en los lados, que nos indicarán, pues, si los lados son iguales o diferentes. Y los ángulos, miren, ve, alfa, beta y teta también diferentes, ¿ya? Pues aquí ponemos la condición. El lado AB es diferente al lado BC y diferente al lado AC. Son diferentes entre sí, ¿no? Y los ángulos también, mira, ve, alfa es diferente a beta y diferente a teta, ¿no? Ahí está. ¿De acuerdo? Listo. Por ejemplo, voy a dibujar un triángulo cualquiera así a pulso nomás, a pulso, a pulso. Y yo puedo ponerle cualquier numerito en los lados, ¿no? Por ejemplo, esto que mida 7 centímetros o 7 unidades. Este sería 9 unidades. Y este le pongo 12 unidades. Es un triángulo escaleno, ¿verdad? Es un ejemplo. Mira, los tres lados tienen diferente medida. ¿Sí? Y los ángulos también. Ahora, el triángulo isósceles. ¿Sí? Un triángulo isósceles se caracteriza por tener dos lados congruentes o dos lados iguales. Ahí está.
es el triángulo isósceles. ¿De acuerdo? Es el triángulo isósceles. Ahí las marquitas que vemos ahí nos indican que esos dos lados tienen la misma medida, ¿no? O son iguales. ¿Ok? Aquí está, mira esta marquita y esta marquita. ¿Sí? Y el lado que está debajo del lado que forma la base de este triángulo es un lado ya, el lado diferente, ¿no? ¿Sí? Entonces, mira, es aquel que tiene dos lados iguales o dos lados congruentes. ¿Sí? ¿De acuerdo? Los lados iguales son aquellos lados que se forman con el ángulo y con la base del triángulo. ¿Sí? O también serían lo que son opuestos al ángulo, ¿no? A los ángulos iguales, mira. ¿Sí? Al frente de alfa y al frente del otro alfa, ¿no? Mira, esos son los lados iguales. Fácil de reconocer, ¿sí? A los lados iguales. Claro, y también en un triángulo isósceles tenemos dos ángulos iguales, ¿no? De igual medida. Esos ángulos se forman con la base, ¿de acuerdo? Con la base. Con un lado igual y con la base. ¿Está bien? Ahí tenemos la condición. El lado AB es igual al lado BC. ¿Está bien? Listo. Vamos a borrar esto que no está. Ya está. Y por último, el más sencillo y el más fácil de reconocer es el triángulo equilátero. ¿Qué es un triángulo equilátero? En el nombre incluso se indica ahí, ¿no? X viene de igual, ¿no? Es el triángulo que tiene todos Sí, profesor. Los tres lados, iguales. claro, congruentes o iguales, ¿sí? Y como consecuencia de eso, los ángulos, cada angulito mide 60 grados. 60 grados, ¿sí? Entonces es aquel que tiene sus tres lados iguales y cada ángulo mide 60 grados. Ahí está. Ah, o sea, profesor, se puede hacer de cualquier número, pero igual todos tienen que tener el mismo número. El Algo mismo así. ángulo, 60 grados, así es. Ah, bueno. ¿Ya? Los mismos grados. Así es, ¿ya? Esto se demuestra en una circunferencia, ¿sí? Que cada angulito debe ser 60 grados. Igual. ¿Ya? Así es. Y ahí tenemos la condición, ¿no? O el detalle. AB, el lado AB es igual al lado BC, igual al lado AC. Listo. ¿Sí? Muy bien. Miren allá. Las marquitas van a ser importantes a la hora de reconocer a un triángulo. Es un triángulo escaleno, isósceles, equilátero. Ahí está. Muy bien. ¿Listos para la primera actividad? Vamos con la primera. Calcula X y clasifica el triángulo ABC según la longitud de sus lados. Ya. Vamos a hallar X primero. A ver, ya sabemos que esos tres ángulos, los tres ángulos internos de un triángulo deben sumar 180. ¿Ya? Entonces vamos a calcular 180 X. grados. Así es. Vamos a calcular X de esa manera entonces. Ponemos acá X Más más 60, 60 más más 40, 40 igual a 180. igual a 180 grados. Acá ponemos X, 60 más 40, 100 igual a 180. 180. Ah, profesor, X es igual a 80. 80, ¿verdad? El 100 lo Porque pasamos a sería restar, 100 ¿no? menos 180, X es igual a 80, porque 60 más 40 más 80 es 180. Así es. 180 menos 100, X es igual a 80. 40 Es grados. 80, A Ah, 80 grados, está bien, están atentos. 80 grados. si fuera 2 X ahí, pero eso si fuera 40. Pero es una X. 80 grados, ¿no? 180 menos 100, 80 grados. Pues ya tenemos ahí el valor de X, 80 grados. ¿Es así? Es 80 grados. Entonces, si el ángulo es 80 grados, miren, los tres ángulos son diferentes, ¿verdad? Esto es 80 grados. Los tres ángulos son diferentes. Si los tres ángulos tienen diferente medida o los tres ángulos son diferentes, significa que los tres lados también son diferentes. Diferentes. Entonces, ¿cómo se llama ese triángulo que tiene sus tres lados diferentes?
Escaleno. 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 ¿Ya? Escaleno. Entonces, este es un triángulo escaleno. 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 ¿Está claro, Astrid, Leonel, Sander? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Y ya está. Listo. ¿Sí? Cuando un triángulo tiene sus tres ángulos diferentes, sus tres lados también son diferentes o no congruentes. Sigamos. Calcula alfa y clasifica el triángulo PQR según la longitud de sus lados. Ya está. Bien. Vamos a hallar alfa primero. Miren, vamos a ser prácticos, muchachos, ¿sí? Nosotros sabemos que este ángulo mide 90 grados, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces significa que Sí, profesor. Oye, profesor, el valor de A es 40, o sea, de alfa 40 es grados. claro, porque si hay, 40 grados, ¿por ya qué? tenemos Porque 90, 50 más 90 es 140. ya, ajá, Menos 180 es 40. así Así es. que, Está bien, Profesor, así que A y es otra vez, valor de 40. muy bien, ¿ah? y O otra vez, este escaleno, profesor, porque sus escaleno, ángulos y sus medidas son diferentes. Sí, a ver, ya, a ver. Entonces primero voy a terminar acá calculando alfa, ¿sí? Entonces ponemos por acá que alfa más 50 debe sumar 90 grados, ¿no es así? Porque ya tenemos 90 ahí ya. ¿De acuerdo? 90 menos 50 nos da 40 grados. O está bien como sumar los tres y igualar los 180 también. Va a salir lo mismo. Entonces este angulito mide 40 grados. 40 grados. Tres ángulos diferentes. Por lo tanto, los tres lados de este triángulo también serán de diferente medida, ¿no? escaleno. Según sus lados, dice pues. Según sus lados, es un triángulo escaleno. Es un triángulo Escaleno. escaleno. Y según la medida de sus ángulos, ¿qué triángulo es? Este, Según la medida de sus ángulos. rectángulo. Es un triángulo rectángulo, así es. Es un triángulo rectángulo. Listo. Bien. Y por acá tenemos la respuesta, ¿no? Alfa igual a 40 y es un triángulo escaleno. Clasifica el triángulo ABC según la longitud de sus lados. A ver, muchachos, observen el triángulo. ¿Qué triángulo es según la longitud de sus lados? Isósceles. ¿Qué dicen los demás? Alexandra dice que es isósceles. ¿Qué dice Leonel? ¿Qué dice Astrid? A ver, ¿qué opinan? ¿Es isósceles? Sí, profesor, sí, es isósceles. Yo digo que sí es isósceles. Sí, es isósceles. ¿Sí? Sí, profesor. Claro, porque tenemos aquí, mira, ve, Dos, dos, dos ángulos iguales. dos ángulos congruentes, ¿no? O dos ángulos iguales, mira. ¿Sí? Por Y lo uno tanto, diferente. Sí, sí, ¿cuáles son los lados profesor. iguales? ¿Cuáles son los lados iguales? A ver, dígame. A, B, B, C, A, C. ¿Cuáles son los lados iguales? BC, BC, BC. ¿Seguro BC? BC. ¿Cuáles serían los dos lados iguales? A ver, recuerden que los lados iguales están al frente de los ángulos iguales. A ver, profesor. AB, claro, AB, AB. ¿Y el otro? AC. AC. Estos dos ángulos son iguales. Recuerden eso, ¿ya? Recuerden eso, que los ángulos iguales siempre estarán al frente de los ángulos iguales. Ahí está, mira, al frente, al frente. Esos son los lados iguales. ¿Ya? Listo. Y de la misma manera, ¿no? Los ángulos iguales estarán al frente también, pues, ¿no? En los lados iguales. ¿Ya? BC viene a ser la base. Es el lado desigual. Es la base del triángulo.
es el lado desigual. Listo, entonces ponemos por acá, por aquí ponemos, es un triángulo isósceles. Entonces, Triángulo isósceles. ¿Isósceles lleva tilde? Sí, ¿no? Sí lleva tilde, ¿no? Si no dijera isósceles, ¿no? Isósceles, ahí está, sí lleva tilde. isósceles. Estrújula, ¿no? 4. Clasifica el triángulo ABC según la longitud de sus lados. Según la longitud de sus lados. Observen el triángulo. Miren los ángulos. Equilátero. ¿Qué triángulo es? Equilátero, profesor. Equilátero, isósceles o escaleno. Yo digo que es equilátero. Equilátero. ¿Por qué deduces que es equilátero, Alexander? Porque veo que, o sea, ven que es la misma medida. ¿Cuál? No hay medida, ¿no? La forma. La forma. Ahora hay que medirlo Sí, con la reglita, ¿no? sí. Acá tengo Pero uno, profesor. ahí, mídelo. Ya, pero los ángulos más hay que observar. Mira, ¿cómo son los ángulos? Todos son iguales, dice A. Claro, lo medían de Profesor, yo diría que alfa, sí, alfa. 60 grados. Claro, pues, o sea, es un triángulo. Si los tres ángulos son iguales, significa de que cada ángulo mide 60 grados. ¿Sí? Es un no sé qué. Equilátero, ¿verdad? Equilátero. Claro, Porque, entonces, Porque profesor, es, como dice Lionel, cada porque, uno vale 60, porque 60 más 60 más 60 es 180. claro, cada angulito debe ser 60 grados. ¿Y en qué triángulo se cumple eso? En un triángulo equilátero. Oh, equilátero. equilátero. ¿No? Los tres laditos son congruentes. Ahí está. Claro, por la forma puede ser, pero puede ser engañoso, ¿no? Entonces es Sí. un triángulo equilátero. ¿Equilátero lleva tilde? Equilátero. Sí, ¿no? En la A, ¿no? ¿Qué Sí, pasa? claro, equilátero. Estrújula también, estrújula. Equilátero. Muy bien, sigamos. A ver, calcula M y clasifica el triángulo PQR según la medida de sus ángulos. Ya, mírenme ahí. ¿Cuánto vale M? Observen. 90, profesor. 90 grados, ¿no? 90 grados. 90. A simple vista nomás. 60 más 30, 90. Faltaría otro 90, ¿no? Este sería el ángulo recto, ¿no? 90 grados. Voy a poner acá la marquita así, incluso. No hay problema. ¿Sí? Ahí está, no hay problema. Ahí está la marquita. ¿Sí? Es 90 Profesor, grados. y ¿Sí? y es isósceles y es rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Es un triángulo rectángulo, ¿no es así? Sí, sí. Profesor. Y escaleno, perdón. Claro, También, primero, porque según la medida de sus ángulos, es un triángulo rectángulo. Y según la medida de sus lados, es un triángulo escaleno. ¿Ya? sí. Recuerden la clasificación, ténganlo presente la clasificación según la medida de los ángulos y la longitud de sus lados. ¿Bien? Entonces este es un triángulo rectángulo. Rectángulo. Aquí. Clasifica el triángulo ABC según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus ángulos. Escaleno, profesor. Según la medida de sus ángulos. De Ángulo. sus ángulos. Ángulo. Habían tres, ¿recuerdan? Rectángulo, acutángulo y obtusángulo. ¿Cuál de los tres Sí. es? 118. ¿Qué triángulo es? ¿Es rectángulo? Acutángulo. No es rectángulo. Es Descartado acutángulo. rectángulo. Acutángulo. Sí, yo digo que es acutángulo. ¿Por qué se llama acutángulo? ¿Por qué es acutángulo? Ujú. ¿Mm? Puede ser obtusángulo. Obtusángulo. No.
¿Por qué no puede ser obtuso ángulo? Porque sí o sí tiene que tener, o sea, una medida obtusa que pase de 90 y ninguno de esos pasa de 90. Ya está, así, ¿no? Muy Sí, bien. Observamos que todos los ángulos son agudos, ¿no? Miren, ve, porque no pasan de 90 pasan de 90, mira, ve, 60 grados, 80 grados, y 40 grados. 40. Son ángulos agudos. O sea, miden menos de 90 grados, ¿no? Más que cero y menos de 90 grados. Entonces, Sí, cuando el triángulo tiene sus tres ángulos agudos, el triángulo se llama rectángulo. acutángulo. Acutángulo. Ya está. Triángulo acutángulo. Muy bien. Listo. El profesor sería 120. A ver, vamos a sumar acá. 20 grados más 20 grados más A debe ser igual a 180 grados. Ahí está. 20 más 20, Entonces 40 40. 40 menos más A es igual a 180. 140, profesor. Claro, 180 menos 40, ¿no? 180 menos 40. Y eso nos da 40, 140. 140 grados. 140 grados, entonces mide este ángulo. El ángulo A mide 140 grados. Sí. Ya está. Ahora, ¿qué triángulo es? Según la medida Es de los ángulos. ¿Rectángulo, acutángulo o obtusángulo? U obtusángulo. 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 ¿Por qué es obtusángulo? Porque pasan de 90 grados. Hay un ángulo que mide más de 90 grados ahí, ¿no? Sí, hay dos, de hecho. Bueno, el otro está afuera, es externo. Ah, sí, el Claro. externo. Sería el Pero 140. hay uno interno y otro externo. Entonces, este triángulo es Obtusángulo. 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 ¿Estás de acuerdo? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice Sastri? ¿Estás de acuerdo? Es obtusángulo. Sí, profesor. ¿Sí? Porque vemos un Profesor. ángulo que mide 140 grados. ¿Sí? Los demás son agudos. Y además, ¿qué triángulo es según la medida de sus lados? Equilátero, isósceles, escaleno. ¿Qué triángulo será? Escaleno. Escaleno, Sí, isósceles. yo digo que Miren, es escaleno. miren que tienen, acá hay dos ángulos iguales, ¿ah? Recuerden, cuando el triángulo tiene dos No, ángulos sí iguales, son el no, profesor, sí son. claro, es isósceles. Dos lados iguales, dos ángulos iguales, dos lados iguales. Isósceles. Ya está. No me ¿Sí? había percatado ese 20 de arriba, traicionero. Ya está. Y vamos a ver uno más. Dice, calcula A o alfa, ¿sí? Calcula alfa, debe ser ahí, y clasifica el triángulo ABC según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus ángulos. Ya, vamos a calcular alfa primero. Sumamos los tres ángulos, alfa más 30 más 13 grados, igual a 180 grados. ¿Cuánto es 30 más 13? 43. Alfa más 43 43. 80. Profesor, 137. ¿Cuánto sale? 137. Claro, 180 menos 43, ¿no? 137. 137 grados. Ya está. Entonces, este ángulo mide 137 grados. Es un ángulo obtuso. Sí. Un ángulo obtuso y los demás, el 30 y el 3, son ángulos agudos. ¿Cómo se llama ese triángulo? Rectángulo, acutángulo, obtusángulo. Obtusángulo. Igual, ¿no? Obtusángulo. Es un triángulo obtusángulo. Cateto. Obtusángulo. Hipotenusa. Obtusángulo. Ya está. Es un triángulo obtusángulo. Para finalizar, ustedes me van a decir aquí la respuesta, muchachos. Clasifica el triángulo según la medida de sus ángulos. A ver. Según la medida de sus ángulos, tenemos tres, ¿no?
rectángulo, acutángulo y obtusángulo. ¿Qué triángulo será este? ¿Qué debemos hacer? Isósceles. Isósceles. Sí. Isósceles es según la medida de sus lados, la longitud de sus lados. Ah. ¿Ya? mm, Aquí, según la medida de ¿Octángulo? los triángulos, tenemos tres, ¿no? Tenemos al triángulo rectángulo. ¿Qué más? Octángulo. Acutángulo, ¿no? Y obtusángulo. Y el triángulo obtusángulo. Obtusángulo. ¿Cuál de esos tres será? Vamos a hallar X primero, pues. Yo digo que es octángulo. Vamos a hallar X. Sumamos los tres ángulos, X más 30, más 30 grados, Más 70. más 70 grados. Esto Igual. nos da 180 grados. grados. X más X, 2x. 2X. 30 más 70 sería 100. 100. Listo. Es igual a 180 grados. Pasamos a restar el 100. 180 menos 100. Es 80. 80. ¿Está bien? Leonel, 80 entre 2. 40. 40 grados. X es igual a X vale 40 40. grados. Ya, vamos a dibujar el triángulo, ¿sí? Ya con sus ángulos ya calculados, ¿ya? Así a pulso nomás. Ahí, ya, así. Vamos a dibujar y vamos a colocar ahí. Acá es X, entonces 40. ¿Bien? Aquí es 70. Y aquí es X más 30, o sea, 40 más 30. Sí. 70, ¿no? 70 grados. También es ahí 70 grados. Ya, ¿qué triángulo es? Octángulo. Es acutángulo. Es Lo vi aquí. acutángulo porque los tres ángulos son agudos. Son ¿Sí? menores que 90. Así es. Entonces, esta es la Lo había respuesta. dicho. Es un triángulo acutángulo. Profe, ¿por qué se llama acutángulo? Porque los tres ángulos, mira, 40, 70 y otra vez 70 son agudos. Menos de 90 grados. Y además, según la medida de sus lados, ¿qué triángulo será? Escaleno. No, isósceles. Isósceles. Sí. Claro, tiene dos lados iguales, dos ángulos iguales. También tendrá dos lados iguales. ¿No? Ya. Muy bien. A ver. Y hace.